Dios te bendiga, me gustaría contarte esta tarde, hablarte sobre un tema que es importante para mí, que me gustaría compartirlo con todos ustedes. Cuando Dios decide formar del pueblo de Israel una nación, ellos se encontraban siendo un pueblo, esclavo de una nación. El pueblo de Israel se encontraba en Egipto y ahí se formaron como un pueblo. Y Dios decide que va a sacarlos al desierto en donde Él formará una nación. Y en ese desierto Dios comienza a trabajar todo lo que se refiere a ellos como nación y empieza a entregarles reglas, leyes y empieza a formarlos como una nación. Pero antes de que eso sucediera, antes de que el pueblo saliera al desierto, antes de que salieran de la esclavitud de Egipto, la última noche en que se encuentran en aquel lugar, y es la forma en que Dios utiliza para que ellos salgan de aquel lugar, es la fiesta que es llamada la Pascua. Y la Pascua es una fiesta que Dios instituye sobre el pueblo, donde ellos debían tomar un becerro, comerlo con toda la familia. Tenía todo un proceso. Debían quemar lo que sobrara. Con la sangre debían pintar los dinteles, porque ese día pasaría el ángel de la muerte y heriría a los primogénitos, a todos los primogénitos de lo que estuviera en Egipto. Y así Dios instituye la Pascua dentro del pueblo de Israel. Pero algo muy interesante de esta fiesta y de lo que Dios le ordena al pueblo de Israel ese día y esa noche, y es que al final de las ordenanzas, de lo que Él les pide que hagan, es que les dice: ustedes le enseñarán sobre esta fiesta a sus hijos de generación en generación. Y ustedes les enseñarán en qué forma Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra que Él le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y es específico en esto y les dice: y ustedes van a enseñarles. Cada vez que ustedes se reúnan en esta misma fecha, ustedes van a celebrar esta fiesta y les enseñarán a sus hijos, y sus hijos les enseñarán a sus nietos, de generación en generación. Lo que quiero compartir con ustedes es la importancia de las tradiciones. Las tradiciones son las que nos dan identidad como pueblo, como nación, como personas. Y algo que Satanás se ha propuesto hacer en nuestros días y durante mucho tiempo es desconectar las generaciones, que no haya una conexión dentro de las generaciones, que los padres no se hablen con los hijos, que los abuelos sean ausentes, y que esta desconexión entre las generaciones sirva para que Satanás tome lugar, el lugar que le corresponde a los abuelos, a los padres, a los tíos, a las tías, a las abuelas. Porque en el seno de la familia, la persona que está creciendo, instruyéndose, se ve protegida, tiene una protección a su alrededor, donde cosas que quizás su padre no puede observar, su abuelo puede observar, y quizás su padre no pueda corregir ciertas cosas, bueno, pero su abuelo o su tía, su abuela puede corregir, y esas enseñanzas, esas correcciones son importantes. Pero cuando una familia se encuentra dividida y está alejada unas de otros, ese tipo de interacción es mucho más difícil que se dé, y ese es un plan de Satanás sobre la vida del hombre. Por lo tanto, es responsabilidad de nosotros como cristianos y de la iglesia mantener esa unión familiar. La iglesia necesita que eso que Dios ordenó sobre el pueblo de Israel, que enseñaran de padres a hijos la ley, era porque Dios intentaba que se preservaran las leyes, las enseñanzas, la tradición. La tradición nos brinda algo muy importante, y es que nos da identidad. Y cuando las generaciones se separan, entonces pierden identidad.
Porque todas esas historias que nosotros escuchamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, se pierden en el camino y eso nos van quitando identidad. Así que es importante que nosotros como iglesia sepamos cómo vamos a educar a la generación siguiente. Y es importante que le entreguemos las herramientas para que esa generación pueda levantarse. Y también estar presente en esa generación, no distanciarnos entre nuestras generaciones, porque eso es obra de Satanás. En un hogar, en una familia, en donde los hijos andan por un lado y los padres por el otro, es mucho más fácil que la obra de Satanás sea hecha. Pero una familia que se mantiene unida, que está siempre vigilante, que observa, puede darse cuenta de los planes de Satanás con mucha más facilidad sobre ellos. Así que en esta reflexión me gustaría decirles que no podemos perder eso que Dios le enseña al pueblo de Israel a través de la Pascua. Y es que de generación en generación sería enseñada su ley. Y con enseñarle la ley, ellos verían que estas personas que las recibían también fueran responsables a la hora de entregarla. Es necesario que nosotros vigilemos a todos aquellos que se encuentran por debajo de nosotros. Y todos aquellos que están por encima de nosotros, entonces recibir consejo. Porque eso nos ayuda a mantenernos como comunidad, como iglesia, para seguir adelante. Que Dios te bendiga.